Vamos a abrir la palabra de Dios allá en Lucas capítulo 2, versos del 1 al 20. Lucas capítulo 2, versos del 1 al 20. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cerinio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, y hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él un ángel, una multitud de ángeles de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos qué ha sucedido, y el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de los pastores que les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditando en su corazón, y volviendo los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y habían visto, como se les había dicho. El título que le he dado al sermón de hoy es: ¿por qué vino Jesús? ¿Cuál fue el propósito de Jesús al venir aquí a la tierra? Hoy muchos celebran Navidad, pero no entienden por qué vino Jesús al mundo. Hoy muchos celebran Navidad, pero no entienden por qué Dios se hizo hombre, por qué Jesús nació en circunstancias tan humildes, por qué Jesús vino al mundo en forma de un bebé, y por qué murió y por qué resucitó de entre los muertos. Ningún ser humano desconoce que Jesús es un personaje histórico. Cuando digo que Jesús es un personaje histórico, estoy diciendo de que Jesús nació, vivió, caminó por las calles de Palestina. Es decir, Jesús existió como cualquiera de nosotros. Hay fuentes extrabíblicas que afirman la historicidad de Jesús. Por ejemplo, Tácito, un historiador romano en el tiempo de Jesús, ahí están las memorias para uno leerlas. También está Flavio Josefo, el gran historiador judío, que también tiene sus libros y usted los puede encontrar en cualquier biblioteca. Libros que fueron escritos en el tiempo de Jesús y que hablaban de Jesús, de su obra, de sus milagros, de su muerte, de su crucifixión. Pero también está Luciano, el famoso escritor en el siglo II, es decir, en el año 200. Como lo dije ahora, todos escribieron acerca de Jesús, todos escribieron acerca de las obras de Jesús, de los milagros de Jesús, acerca de su crucifixión, pero también de su resurrección. Hoy Jesús es admirado, hoy Jesús en todo el mundo es respetado, hoy Jesús en todo el mundo es adorado, hoy Jesús en todo el mundo es seguido. Yo no sé si usted sabía de que el cristianismo es la religión más grande
es la religión más grande del mundo. Hay más de 3.000 millones de cristianos en el mundo. Y yo creo que 3.000 millones de personas no van a estar equivocados en creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? El estudio de hoy lo voy a enfocar en eso. ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué fue necesario que Jesús viniera al mundo? ¿Por qué celebramos Navidad? ¿Cuál es el propósito de una noche como estas? ¿Sí? Y la idea es dar respuestas a todas estas preguntas. El primer punto está en Colosenses 1, versículo 15. Dice la Biblia que Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. Esta frase es extraordinaria. Esta frase es grande, es sublime, es sobresaliente. Tal vez de las frases que hay en la Biblia que hablen acerca de Jesús, esta tal vez es la frase más grande que hay. Dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo es la misma imagen de Dios. Que Cristo es Dios en forma visible. Que Cristo es la imagen visible de Dios que no podemos ver. Este versículo es la columna vertebral o es la esencia de la fe cristiana. F. Bruce, un antiguo teólogo escocés, dijo lo siguiente en cuanto a este texto. Él dice: este texto es el pasaje más cristológico del Nuevo Testamento. Él es la imagen del Dios invisible. Este versículo hace del cristianismo una religión diferente, una religión única, una religión exclusiva. Jesucristo no fue un simple hacedor de milagros. Jesucristo no fue un simple maestro. Jesucristo no fue un simple profeta. Jesucristo no fue un simple hombre. No, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. El autor de Hebreos 1, versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El apóstol Juan dijo allí en Juan 1:18: a Dios nadie lo vio jamás. Mire lo que dice: a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Jesús nos ha revelado a Dios. Jesucristo vino para revelar a Dios. Lo que Pablo y Juan y el escritor de Hebreos nos está diciendo es que Jesús es Dios, que Jesús nos dio a conocer a Dios, que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es compasión, que Dios es perdón. Lo que estos autores bíblicos nos están diciendo es que Jesús es la representación exacta de Dios. Dicho de otra manera, Jesucristo hace a Dios visible. La palabra imagen significa en griego una auténtica reproducción, una precisa semejanza de Dios. Entonces, lo que estos autores bíblicos afirmaron, ya Cristo lo había dicho cuando estuvo aquí en la tierra. Rápidamente, Juan 5:23 dice: para que todos honren al Hijo. Jesucristo está diciendo acá que todo ser humano debe de honrar ¿a quién? A Jesucristo. Y al único a quien debemos de honrar es ¿a quién? A Dios. Adorar es a Dios. Entonces mire cómo Dios mismo, el mismo Jesucristo está diciendo: yo soy Dios, yo soy digno de que me honren. Juan 8:58, Jesús lo dijo. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí saben qué significa esa frase?
que Jesucristo existía antes de hace 2000 años. Que antes de Abraham Jesucristo ya existía. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Juan 10:30, mismo Jesucristo dijo: yo y el Padre uno somos. Y Juan 14:9, mira lo que dice, extraordinario este texto. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto qué? Al Padre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? El que ha visto a Cristo ha visto al Padre. ¿Qué nos enseña esto? De que Jesucristo es la representación de Dios, que Cristo es la manifestación de Dios, que Cristo es la auténtica semejanza de Dios, que Cristo es Dios, que Cristo, siendo Dios, tomó forma humana, se hizo carne, descendió del cielo, se hizo hombre y habitó entre nosotros, que Cristo es la imagen de Dios, que Cristo vino para mostrarnos la gloria de Dios, que Cristo se hizo visible para que usted y yo creyéramos que hay un Dios grande y poderoso. Jesucristo vino y nos demostró cómo es Dios. Jesucristo lloró cuando Lázaro murió. Jesucristo lloró cuando vio la ciudad de Jerusalén perdida en sus pecados. Eso nos muestra que Dios es un Dios compasivo. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, se preocupó por los niños. Ese es el Dios que nos mostró Jesús. También el Dios que nos mostró Jesús es que Jesús perdonó a las prostitutas. Jesucristo perdonó a los ladrones. Jesucristo se acercó a la gente que nadie tomaba en cuenta. Ese es el Dios que Cristo vino a mostrarnos. Un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios que sentía amor y compasión y misericordia por el que sufría. ¿Por qué vino Jesús? Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino ¿a qué? A pecadores. ¿Para qué vino Jesús? ¿A llamar a quién? A los pecadores. Jesús vino para que los pecadores le siguieran. Ahí la palabra llamar en griego es invitar. Jesús vino para invitar a los pecadores al arrepentimiento. Jesucristo vino para hacerle un llamado divino al pecador para que participe de las bendiciones de Dios. Jesucristo vino para convidar al pecador, para convocar al pecador, para decirle al pecador que venga, que Él le va a perdonar. Eso es lo que significa la palabra llamar. La palabra llamar en griego también significa, es un grito que alguien hace para avisar que algo importante va a pasar, que hay un peligro eminente. Para eso vino Cristo. Yo he venido a llamar a los pecadores. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesús vino al mundo. Qué lindas esas frases, ¿no? Jesús vino al mundo para salvar ¿qué? A los pecadores. Ahí la palabra salvar en griego es salvación, perdonar, sanar, curar, librar, proteger. También la palabra ahí salvar significa misericordia, liberar, rescatar. Eso es lo que significa la palabra salvar. Jesús vino al mundo para salvar ¿qué? A los pecadores. Vámonos a Juan capítulo 12, versículo 46. ¿Para qué vino Jesús? ¿Cuál fue el propósito del Señor Jesús
al venir aquí a esta tierra. Dice así: yo, la luz, he venido ¿qué? Al mundo. Solamente quiero resaltar esa frase. Yo, la luz, he venido ¿qué? Al mundo. ¿Qué podemos aprender de esa frase? Que Jesús vino a traer la luz a un mundo que está en tinieblas. Pero lastimosamente el hombre ama más las tinieblas que la luz. La luz, que es Jesús, es muy importante para la vida de las personas. Porque la luz, que es Cristo, nos va a dirigir en nuestro caminar diario. Porque la luz, que es Cristo, nos va a alumbrar para caminar por el camino correcto. Porque la luz, que es Cristo, nos va a alumbrar a través de la palabra. Dios nos invita en esta noche a que dejemos que la luz, que es Cristo, nos alumbre. Amén. ¿Para qué vino Jesús? Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato a Jesús: luego tú dices que eres rey. Y Jesús le respondió: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Tal vez para mí uno de los textos que me ha impresionado más en mi vida cristiana es este. Porque Jesucristo vino a este mundo para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. Jesucristo vino a traernos la verdad. ¿Sabe? Esa es una muy buena noticia, ya que vivimos en un mundo donde todos los días se producen mentiras. Vivimos en un mundo donde todos los días nos enseñan mentiras. En las noticias, en las películas, los amigos, en la universidad, en el trabajo, todos los días nos enseñan mentiras. Vivimos en un mundo donde se promueven las mentiras que son contrarias a la palabra de Dios. Vivimos en un mundo donde se basa en la mentira. Pero lo más triste, hermanos, es que las mentiras quieren atraer nuestra atención. Lo más triste, hermanos, es que las mentiras se presentan como una verdad y nosotros las aceptamos. Y lo más triste, hermanos, es que las mentiras, hermanos, a veces las creemos. A veces las creemos. A veces las creemos más que la verdad. A veces las mentiras nos convencen más que la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús es la verdad. Por eso debemos de escuchar a Jesús. La verdad existe porque Jesús existe. La verdad no viene de nosotros. La verdad no viene del internet, ni del Facebook, ni del Instagram, ni del WhatsApp. La verdad es Jesús. La verdad viene de afuera de nosotros. La verdad vino en forma humana. Y lo que nos está diciendo este versículo es que la verdad vino a este mundo que está lleno de mentiras y de tinieblas. Pero Jesús vino para ponerle fin a las mentiras. Y por eso debemos de escuchar a Jesús, porque Él es la verdad, porque sus enseñanzas son la verdad, y porque esta verdad nunca va a pensar igual que el mundo. Aunque el mundo nos dé miles de respuestas, la única verdad que nosotros creemos es la verdad que nos vino a traer nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue esa verdad que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos? Que debemos de amar a los que son difíciles de amar,
que debemos de perdonar a los que nos hacen mal, a los que nos ofenden, que debemos de bendecir y orar por aquellos que nos maldicen, que debemos de sostener y defender con valentía la verdad, aunque esto implique, hermanos, que tengamos que renunciar al trabajo. Pero los principios no se venden. Y no importa si tenemos que renunciar a nuestros amigos o renunciar a nuestra libertad, pero defender con valentía la verdad que es Jesucristo. Marcos 10:45 también nos enseña por qué vino Jesús. ¿Cuál fue el propósito de Jesús al venir a la tierra? Porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, no vino para ser servido, sino para servir. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. Yo no sé si a usted se le viene a la cabeza el significado de rescate. Es como cuando alguien lo secuestra a uno, a un familiar, y uno paga ¿qué? El rescate. ¿Sí? El Hijo de Dios vino para dar su vida en rescate ¿de qué? De muchos. Jesús vino para quitar el pecado. La palabra ir rescate significa precio o liberación por alguien que está bajo el control del otro. Rescate significa precio de redención por un esclavo. También rescate significa recibir el castigo que la otra persona merece. La palabra rescate ahí es también tomar el lugar de una persona. Eso es lo que significa rescate. Quiero darles una ilustración que pasó y sucedió. Fue algo real. Durante la guerra civil en los Estados Unidos, eso fue en el año 1861 hasta el año 1865, fueron capturados varios soldados. Uno de ellos, por ser el líder, fue condenado a muerte. Su amigo, sabiendo que el condenado a muerte tenía familia, tenía esposa, tenía hijos, y él dijo: yo soy joven, no me he casado, no tengo hijos, yo voy a pedirle que me acepten a mí para que no muera mi capitán. Hicieron su pedido y el pedido fue aceptado. El amigo murió en lugar de su amigo. Jesucristo vino a rescatar, amén, hermanos, a dar su vida por nosotros. Cristo vino a tomar nuestro lugar y murió por nuestros pecados. ¿Sí? Cristo rescató a todos aquellos que aceptan su perdón. Cristo vino a rescatar a todos aquellos que creemos en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Vino a rescatarnos. Dirá alguien: pero es que yo no estoy preso, yo no estoy prisionero. Jesucristo vino a dar libertad a millones de prisioneros y esclavos del pecado. Si usted practica el pecado, entonces usted es esclavo del pecado. Y Cristo vino a liberarte del vicio. Jesucristo vino a liberarte del sexo ilícito. Jesucristo vino para liberarte de la pornografía. Jesucristo vino para liberarte del odio, del rencor, de la amargura. Jesucristo vino para liberarte de la falta de tolerancia que muchos de nosotros tenemos. Juan 3:16. ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Cuál fue el propósito de Jesús al venir a este mundo? Porque de tal manera, dice Juan 3:16,
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Según ese texto, Jesús vino a este mundo para revelarnos, para enseñarnos el amor que el Padre tiene al mundo. Amén, hermanos. Dios nos ama, pese a que nosotros no queremos escucharle. Dios nos ama a pesar de que somos indiferentes al llamado que Dios nos hace cada día. Dios nos ama a pesar que hemos desechado su palabra. Dios nos ama aunque hemos menospreciado su llamado. Él no se cansa nunca, nunca de amarnos. El amor de Dios para nosotros es un amor eterno. Y Jesús vino a traernos este mensaje de ¿qué? De amor. Vámonos a Lucas 19:5. ¿Por qué vino Jesús? ¿Cuál fue el propósito de Jesús al venir a la tierra? Lucas 19:5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, vio a Zaqueo y le dijo a Zaqueo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y el verso 9 dice: y Jesús le dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Verso 10: porque el Hijo del Hombre vino a este mundo ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. ¿Para qué vino Jesús? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 4:19, verso 18 al 19, nos dice también otra razón del por qué Jesús vino a este mundo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres. Jesús vino ¿a qué? A dar buenas nuevas a los pobres. Jesús vino también ¿para qué? Me ha enviado a sanar ¿a qué? A los quebrantados de corazón. ¿Cuántos de los que están acá en esta noche tienen su corazón quebrantado? Pues Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Pero también Jesús vino a pregonar libertad ¿qué? A los cautivos. ¿Cuántas personas están cautivas por el pecado? Jesucristo vino a pregonar libertad a los cautivos. También dice que Jesucristo vino a dar vista ¿qué? A los ciegos. Todos nosotros, antes de conocer a Cristo, antes de conocer el Evangelio, antes de conocer la palabra, estábamos ciegos. Amén, hermanos. Jesucristo vino a este mundo a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Pero también Jesucristo vino a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Usted cree que Dios merece un aplauso, hermanos? Jesucristo vino a predicar el año agradable del Señor. Ya para terminar, Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato a Jesús: ¿luego tú eres tu rey? Jesús le respondió: tú dices que yo soy rey, y yo para esto he nacido, y yo para esto he venido al mundo. Lo dejé para lo último, porque para mí es como una de las cosas más impresionantes de este estudio. Yo he venido a este mundo para ser rey. ¿Lo ven o no lo ven? Yo he nacido para ser rey. Primera Timoteo 6:15, el apóstol Pablo tenía esto bien claro, y mira lo que dijo el apóstol Pablo: lo cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano,
Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es el Rey de reyes y el Señor de señores? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Cristo nació y si Cristo vino a este mundo para ser Rey, entonces, ¿por qué Jesucristo no es nuestra mayor prioridad en nuestra vida? Si Cristo vino a este mundo para ser Rey, entonces tenemos que reconocer a Jesús como lo primero, antes que cualquier otra cosa. Si Jesucristo vino a este mundo para ser Rey, entonces en nuestra vida no debe de haber nadie más importante que el soberano, que el Rey de reyes y Señor de señores. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque me has ministrado, Padre, a través de este estudio, Dios. Preparándolo, Dios, me goceo, Dios. Me afancé más en tu palabra. Me afancé más, Dios mío, en esa fe, en esa esperanza, Padre, que está en ti, Señor. Gracias por lo que pasó hace 2000 años. Jesús se hizo hombre. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y los que lo vieron, vieron la gloria del Padre en él. Jesucristo vino a revelarnos a Dios, a mostrarnos que hay un Dios grande, hay un Dios poderoso. Tú, oh Dios, has venido a rescatar al pecador. Tú has venido a buscar y a llamar al pecador al arrepentimiento. Tú has venido, Dios, para que tengamos vida y vida en abundancia. Tú has venido, Señor, para mostrarnos la verdad, para revelarnos la verdad. Ayúdanos, Dios, a que tú seas, Señor, nuestra luz. A que tú seas nuestra luz. A que tú seas nuestra verdad. Aleluya. Alabado seas tú para siempre.